Perfecto, entonces nuevamente buenas noches a nuestros estimados estudiantes. Buenas noches al ingeniero Salomón que nos va a acompañar en la tarde-noche de hoy en la socialización de la tarea número 3 del curso de herramientas telemáticas que tiene dos fases, fase individual y fase colaborativa. La solicitud es que dejemos los micrófonos cerrados, no hacer ningún tipo de anotación, por favor, en la pantalla. Vamos a iniciar con una presentación, luego vamos a iniciar la fase individual, realizaremos sesión de inquietudes y luego la fase colaborativa. Finalizamos con otra sesión de inquietudes para que no les quede ninguna duda en el proceso. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Permítanme un momento y comparto pantalla. Perfecto. Por favor, me confirman si ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, la tarea número 3, recordemos que tiene dos fases, la fase individual y la fase colaborativa. Vamos a abrir la guía de actividades. Inicialmente recordemos que esta actividad corresponde a la unidad número 2, que se llama Conceptos de Comunicación y Colaboración en la Web. Aquí tenemos disponible la guía de actividades y el foro donde vamos a realizar la interacción con nuestros compañeros y con nuestro tutor. En este foro vamos a tener dos temas, uno de la fase individual que ya está en proceso y otro de la fase colaborativa. Entonces, para iniciar, recordemos que aquí se encuentra la guía de actividades y la plantilla de la fase individual. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer una socialización general o contextualización y luego ya pasaríamos a revisar la actividad como tal. Permítame entonces. Ok, entonces recordemos que esta actividad se llama Tarea 3, Comunicación y Colaboración en la Web. Vamos a tratar la socialización de la guía de la tarea, el trabajo individual, el trabajo colaborativo, una descripción general del manejo de las herramientas que vamos a usar en esta tarea, que son PERS3, que ya la manejamos en la tarea 2, y Google Drive o OneDrive, que es una herramienta ofimática en línea. Luego vamos a atender dudas e inquietudes y les pasaremos el formulario de satisfacción para que ustedes puedan hacer el registro de asistencia. Bueno, entonces antes de dar inicio a la tarea, recordemos que la unidad que corresponde a esta tarea es la número 2, como les había comentado anteriormente. Se llama Conceptos de Comunicación y Colaboración en la Web. ¿Cuál es la invitación? Que primero revisemos esos contenidos de la unidad número 2. Como ya habíamos comentado, esta actividad tiene dos fases. Es la única actividad del curso colaborativa. Las demás actividades, como ya lo habíamos comentado cuando hicimos la inducción del curso, son individuales. Así que, ¿cuál es la invitación? A que realicemos la única actividad colaborativa, hagamos ese esfuerzo, ya que recuerden que el trabajo en equipo es muy importante. Establecer esa sinergia entre los estudiantes nos ayuda a ser más flexibles, más tolerantes, más comprometidos y a trabajar en equipo. Recuerden que hoy en día todo profesional debe tener esa habilidad de trabajar en equipo. Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar en esta tarea. Esa habilidad que deben tener ustedes de lograr llegar a acuerdos, a consensos, a tener una comunicación
efectiva, asertiva entre ustedes para lograr realizar la tarea de manera exitosa. Básicamente eso es lo que vamos a evaluar los docentes. Bueno, entonces la fase individual, recordemos que inició el 7 de octubre, finaliza el 28 de octubre. ¿Qué significa? Que el plazo máximo para que el estudiante realice los aportes de la fase individual es el 28 de octubre. A partir del 29 y hasta el 9 de noviembre se realiza la fase colaborativa. ¿Quiénes pueden participar en la fase colaborativa? Quienes hayan cumplido la fase individual de manera correcta y lógicamente en los plazos hasta el 28 de octubre. ¿Qué sucede si lamentablemente un estudiante no logra cumplir con la fase individual? Se le dará otra oportunidad, pero ya no por el total de los puntos, sino por menor puntaje. ¿Por qué? Porque pues ya no podría realizar la fase colaborativa. Únicamente se evaluaría la fase individual. Así que, ¿cuál es la invitación? Es a eso, a llegar a acuerdos, a tener una comunicación, porque cuando hablamos de una actividad colaborativa es muy importante la comunicación. ¿Qué sucede si lamentablemente solo participan 2 en la fase individual? No hay problema, esos 2 irían a la fase colaborativa. Si son 3 o son 4, lógicamente irían a la fase colaborativa. ¿Cuál es lo ideal? Que vayan los 5 estudiantes del grupo. ¿Cuándo no habría parte de la fase colaborativa? Parte, porque resulta que hay una actividad que si solo un estudiante del grupo participa en la fase individual, se le entrega un formato especial para que ese estudiante realice la actividad y lógicamente no se tiene por qué ver afectado en la nota porque solamente él participó. Entonces, lo único que obviaríamos en este caso sería la reunión o el encuentro virtual. Lo demás sí lo realiza de manera igual que como lo establece la guía. Entonces, esa es la invitación, realizar la actividad de manera colaborativa. Vamos a empezar con la fase individual que en este momento está en proceso. Inicialmente vamos a continuar con nuestro PLE de la tarea el PLE de PERSTRIS, perdón, donde hicimos la tarea número 2. En ese mismo PLE no significa que tengamos que crear uno nuevo. El mismo, creamos una nueva colección llamada tarea 3. Dentro de él vamos a insertar el acceso a un buscador como es Cielo y acceso a la biblioteca de la universidad. Adicionalmente, el siguiente paso es revisar o buscar o consultar, hacer una curaduría de contenidos de 3 temáticas. Aquí, a diferencia de la tarea número 2, donde se elegía una temática, no. Aquí vamos todos a buscar información de las 3 temáticas. ¿Cuáles son las temáticas? Redes sociales, Internet de las cosas y derechos de autor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes hagan esa búsqueda de información que les sirva o de documentos o fuentes académicas que les sirva para apoyarse y contestar la plantilla de la fase individual que establece 4 preguntas. Ya ahora lo vamos a ver. Una vez ustedes tengan claro cuáles son los 3 documentos o fuentes académicas, insertan mínimo 3 documentos en el PLE dentro de la tarea número 3. ¿Qué pasa si yo quiero insertar más documentos? Puede hacerlo, no hay problema. Lo importante es que tengan mínimo 1 de redes sociales, 1 de Internet de las cosas y 1 de derechos de autor. Una vez tenga los 3 documentos dentro del PLE, el siguiente paso en la fase individual es descargar la plantilla que ya les había mostrado en el entorno de aprendizaje
con 4 preguntas, contestarlas, justificar por qué toma esa lección y publicarla en el foro. Ya vamos a ver la plantilla de qué trata. Ok, una vez entonces haya descargado la plantilla, que aquí está, haya leído la guía de actividades, haya consultado las 3 temáticas, procedo a diligenciar la plantilla y subirla al foro que ya está establecido, al foro de la tarea número 3. Alguien me puede preguntar, ¿hay que publicar en evaluación algo de la fase individual? La respuesta es no. Todo de la fase individual se realiza en el foro. El único documento que sí se realiza o se publica mejor en la fase individual, en evaluación, perdón, es el documento colaborativo o documento grupal. Pero de la fase individual, no. Todo iría en el foro. Ok. Perfecto. Ok, ¿cuál sería la recomendación para esta plantilla? Primero, diligenciar la información básica de cada uno de ustedes, su nombre, la URL pública del PEMPERS3, los datos de contacto para podernos comunicar en la fase colaborativa, el usuario de Skype, que la mayoría deben tener cuenta de Skype, una cuenta de correo activa. Si ustedes tienen, normalmente usan la cuenta institucional, la pueden colocar, pero si no la usan, la invitación es que coloquen una cuenta de correo que estén revisando de manera frecuente. Puede ser una cuenta personal. Y si desea, el número telefónico para que sus compañeros lo puedan consultar. ¿De qué se trata la plantilla? Ya ahorita la vamos a ver, que hay 4 preguntas y yo debo elegir 2 opciones de respuesta. De 2 opciones de respuesta debo elegir una sola. La pregunta es, ¿podría elegir las 2? La respuesta es no. ¿Podría elegir una diferente a las que me plantean? La respuesta es no. Usted debe elegir una de las 2. Con sentido crítico, lo que se solicita es que usted aquí en esta columna justifique con sus propias palabras por qué para mí sería la respuesta la B o por qué para mí sería la respuesta la A. Recuerden que esto no se trata de un resumen. Entre 20 y 40 palabras, la idea es que usted justifique por qué se fue por esa alternativa. Recuerden que aquí en esta plantilla estamos revisando, diríamos que un pensamiento crítico frente a una situación. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, no, la respuesta correcta es la A o la B, no. Es como si a mí me dicen, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia? Yo podría decir sí por tal cosa, no por tal cosa. Entonces simplemente es una postura que ustedes, cada uno de ustedes tiene frente a una pregunta que se le plantea. Perfecto. Por favor, Jennifer, si quieres al final te resuelvo la inquietud, porfa, cuando ya acabemos la fase individual, o si quieres puedes ir escribiéndola en el chat y de pronto el Inge Salomón nos pudiera ayudar. Sí, sí él puede y si no al final no hay problema, la respondemos. Entonces, esa es la idea con la plantilla, que ustedes tomen partido por una de las 2 alternativas y lo justifiquen con su respuesta, con sus propias palabras. Reitero, no me van a colocar aquí un resumen porque de eso no se trata. Se trata de que ustedes me digan por qué consideran que debe ser la A o la B. Eso respecto a la plantilla como tal. Recomendaciones a tener en cuenta. Recuerden que el plazo es 28 de octubre, sin embargo, nosotros planteamos un reto donde se recomienda que sea antes del 28
y sea el 25 de octubre por tardar. ¿Qué pasa si el 25 de octubre el estudiante realizó toda la fase individual? Obtiene 20 puntos redimibles para la tarea con menor puntaje. ¿Para cuál tarea puede ser? Bueno, no puede ser para la tarea 1 ni la tarea 4 porque son actividades automáticas. No es posible en esas tareas, pero sí para la tarea número 2 o la tarea número 5. Entonces, esa es la invitación. Realizar la actividad, si es posible, el 25 de octubre, cumplir el reto y pues ganarse unos puntos para la actividad con menor puntaje. Esa sería la invitación. Aquí está el reto, plazo máximo 25 de octubre, le otorgamos 20 puntos para la actividad con menor puntaje. En este momento ya vamos en 15 de octubre, la idea es que ustedes ya hayan hecho la primera parte, ¿sí? Luego sigamos con la segunda parte y por último publiquemos la plantilla. En este momento ya hay estudiantes que ya cumplieron el reto. Hay otros que pues lamentablemente no han iniciado, pero la invitación es a que iniciemos prontamente cumpliendo esa fase individual de manera oportuna. Pero recordemos que esta actividad tiene una fase colaborativa. Entonces, ¿cuál es la invitación? Muy bien que ustedes ya hayan hecho la fase individual, los que ya la hicieron, pero eso no significa que yo ya me olvidé de la actividad, no, porque recuerden que hay una fase colaborativa. Entonces, la invitación es que sigamos interactuando en el foro e iniciemos la fase colaborativa en los plazos que se establecen. ¿Qué pasa si hay un grupo colaborativo donde los 5 integrantes cumplieron antes del plazo, es decir, antes del 28, la fase individual? La pregunta sería, ¿y será que nosotros podríamos iniciar la fase colaborativa? Si todos ya hicieron la fase individual y están de acuerdo en hacerla antes, pueden hacerla. Sin embargo, si no todos han cumplido la fase individual, no es posible. ¿Por qué? Porque el plazo máximo es 28 de octubre, así que si hay un compañero que no ha cumplido la fase individual, él tiene derecho hasta el 28 de octubre para realizarla. Así que esa es la invitación, que la realicemos oportunamente, pero si el 28 de octubre aún faltan estudiantes en el grupo colaborativo, la idea es que ese 28 de octubre todos los que estemos ahí vayamos a realizar la fase colaborativa. El 28 de octubre, no, mejor el 29 de octubre, el tutor les dirá en el foro: Pepe, María y José son los avalados para la fase colaborativa, porque lógicamente ya han venido realimentando esa fase individual. Así que ustedes van a saber quiénes son los avalados. Bueno, ustedes mismos lo saben, pero lo va a reiterar el docente en el foro. Va a escribir: María, José, Pepe y Luis son los avalados para la fase colaborativa. ¿Cuál es la recomendación? Si lamentablemente alguien no logró cumplir el 28 de octubre con la fase individual, por favor no participe en la fase colaborativa porque no se le va a evaluar. Y desafortunadamente podría tener el grupo una penalización, porque recuerden que solo los que participaron a tiempo en la fase individual son los avalados para la colaborativa. Por eso es que nosotros en el foro vamos a escribir: Pepe, Luis y María son los avalados, es decir, los que hayan cumplido con la tarea. Ok, ahora sí vamos a la práctica de la fase individual y luego hablamos de la fase colaborativa. Antes de revisar la guía de actividades y rúbrica de evaluación, quisiera saber si hay alguna inquietud de la socialización que hicimos antes de empezar a revisar ya como tal la herramienta. Inge Salomón, si me pudieras ayudar, si hay alguna inquietud que de pronto no se haya logrado responder.
Claro que sí, ingeniera. Hay un estudiante que pregunta que cuál es el tiempo mínimo, perdón, máximo que deben esperar en la fase colaborativa para que todos se integren al desarrollo de la actividad. ¿Fase colaborativa o fase individual? Fase colaborativa. Ok, bueno, vamos a revisar la guía de actividades. La guía, igual como lo dije yo, hay un plazo para la fase individual que es hasta el 28 de octubre. Aquí está. Quiere decir que en mi grupo, por ejemplo, yo debo esperar hasta el 28 de octubre para que se manifiesten mis compañeros. Y la fase colaborativa se realiza entre el 29 de octubre, aquí está, 29 de octubre y 9 de noviembre. Así que debemos esperar hasta el 28 de octubre para que se manifiesten y a partir del 29 sí iniciamos la fase colaborativa. No sé si resolví la inquietud. Sí, ingeniera, yo pensaría ya que con eso queda claro para todos. Ok, no sé si hayan más dudas. Disculpe, profesora. Yo creo que la pregunta del compañero iba relacionada era en que el 29 empieza la fase colaborativa. Sí, señor. Si el 29 empieza la fase colaborativa, se supone que ese día debemos empezar a hacerla, pero si hay compañeros que no participan o eso, ¿cuánto tiempo más se les da después del 29? Si ustedes lo escucharon en la socialización, el plazo es 28 de octubre, ya no hay más plazo. Si participaron dos, con esos dos se hace la fase colaborativa. Si participaron tres con tres, si participaron cuatro con cuatro, y lo ideal, lógicamente, es que participen los 5. Así que el 29 de octubre, cada docente en el foro les dirá: María, José y Pepe, que fueron los que cumplieron la fase individual, pasan a la fase colaborativa. Quienes desafortunadamente no lo lograron, a ellos se les dará otra oportunidad bajo otras condiciones. No sé si ahora sí te respondí la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mire, una pregunta, pues, hablando acerca de la parte, bueno, individual y colaborativa, pues, la individual ya anexada a eso, ya la tengo propuesta, ya terminé con eso, pero la parte colaborativa es lo que influye ahí en ese tema. ¿Por qué? Porque, digamos, los participantes que están en mi grupo, la mayoría no, de pronto por tiempo, por alguna situación, no pueden estar en ese tiempo. Y entonces, pues me gustaría saber si se podría hacer con otro grupo la reunión, ¿no? O sea, para poder hacer la reunión y llegar a ese acuerdo. No sé si se podría dar el aval para eso. No, no es posible. Como los grupos colaborativos por defecto están en el aula ya establecidos, es con nuestros compañeros con quien debemos trabajar. Entonces no es posible realizar la reunión con otros compañeros, solo con los del grupo colaborativo, nada más. Y tú, si ya hiciste la fase individual, debes esperar hasta el 28 de octubre para que se manifiesten los demás compañeros, es decir, después del 29 de octubre iniciarían la fase colaborativa con los que cumplieron el 28. Profe, tengo una Vale. pregunta. Sí, señor. Dado el caso de que de los 5, solo uno cumpla con la fase inicial, ¿ese solo uno pasa a la fase colaborativa solo? Sí, señor. Ese uno pasa a la fase colaborativa solo. Lo único que se le obviaría a ese estudiante es el encuentro virtual, pero los demás procesos los debe realizar. ¿Sí? Pero el encuentro lógicamente no lo realizaría y se le otorgarían los puntos porque pues él no tiene por qué verse afectado porque no participaron los demás. Sin embargo, por experiencia, normalmente hay mínimo 2 estudiantes que cumplieron, por lo menos 2. Pero dado el caso que haya uno, sí
se obviaría el encuentro virtual, pero el resto lo realizaría normalmente. No sé si hayan más inquietudes o si no para iniciar con la fase individual. Profe. Profe. Sí, señor, cuenta. Profe, ahí pues tengo una inquietud, profe. Por ejemplo, yo en estos momentos ya estoy terminando de realizar la segunda parte, porque es que la verdad no he encontrado un tema en Internet de las cosas, porque me aparece Internet de las cosas, pero por la parte más enfocado en la parte médica y en la parte agropecuaria. Y estoy así investigando, es el único que me hace falta. Pero yo tengo una duda en la parte del trabajo colaborativo. ¿Puedo ir adelantando trabajo en esa área? Porque, por ejemplo, supongamos que ninguno del grupo llegara a participar y se pierde uno cierto tiempo en poder adelantar trabajo y resulta que aparte de eso uno tiene otras materias que realizar y resulta que cuando se da cuenta uno pues que los otros no han participado, resulta uno teniendo una acumulación de trabajo. Entonces, por adelantar trabajo, se podría ir adelantando ese trabajo. Pues realmente es muy poco lo que podrías adelantar, porque con base en el encuentro es que se realiza toda la fase colaborativa, pero yo creería que no seamos pesimistas. La idea precisamente eso es lo que nosotros vamos a evaluar, esa capacidad que tienen ustedes para lograr reunirse de manera colaborativa, precisamente. Entonces, si usted ve, la fase colaborativa es del 29 de octubre al 9 de noviembre. ¿Cuántos días hay? 29, 30, 31 de octubre, es decir, van a tener 11 días. Si de pronto la fase colaborativa fuera de 3 días, de pronto habría que preocuparse, pero realmente es un lapso, perdón, bastante alto. Entonces, no seamos pesimistas. ¿La idea cuál es? La idea es que entre nosotros logremos comunicarnos para establecer ese contacto en la fase colaborativa. Entonces esperemos un poco, yo creería que nos estamos ya adelantando a decir nuestros compañeros no van a cumplir. No, seguramente que sí van a cumplir por lo menos 2 o 3 o 4 estudiantes. Así que debemos esperar hasta el 28 de octubre porque con base en ese encuentro virtual es que nosotros hacemos toda la fase colaborativa. Entonces no nos adelantemos al tema, por favor. No sé si haya dudas sobre la fase individual. La individual, que fue la que socializamos y ya revisamos la fase colaborativa y verán que no es complicado. Qué pena. Señora. Tengo una duda. Ahí dice que hay que crear 2 accesos. ¿Son solo los accesos o los accesos donde uno ha buscado, digamos, de Internet de las cosas y de los 3 temas que plantean ahí? Ya lo vamos a ver de la fase individual, ya lo vamos a revisar. Es un acceso al buscador Cielo, un acceso a la biblioteca y mínimo 3 documentos. Fuente, uno de Internet de las cosas, uno de redes sociales y otro de derechos de autor. Eso es lo que debes tener en el Play. Perfecto, eso en la fase individual. Entonces, si no hay más preguntas de la fase individual, si quieres, pasemos para ganar un poquito de tiempo. Y la idea es esa. Estoy segura que los compañeros van a lograr cumplir. Vamos entonces a la fase individual. Vayamos a iniciar y ya lo vamos a revisar. El primer punto es realizar la lectura de la unidad número 2, que ustedes ya saben, se encuentra aquí. La guía de actividades, vamos a abrirla, aquí está. Y el material de apoyo, que es este que se encuentra aquí. Unidad 2, conceptos de comunicación y colaboración en la web.
Entonces, ¿cuál es la invitación? Iniciar por esta actividad. Ok, una vez hayamos realizado esa lectura, pasamos a revisar la guía de actividades y luego en el foro vamos a realizar la interacción con los compañeros y tutor. Aquí está. Aquí en el foro de la fase individual ya está establecida desde el 7 de octubre. Aquí está. Recordemos que nosotros debemos tener esa habilidad de trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, ya que es muy importante. Así que la invitación es que hagamos este esfuerzo porque es una sola actividad realmente la que van a hacer ustedes de manera colaborativa. Bueno, entonces aquí está el foro donde ustedes van a interactuar con su tutor y con sus compañeros. Ya una vez yo haya revisado la lectura de la unidad número 2, pasamos a usar el mismo PLE que ya tenemos de la tarea número 2. Aquí está mi PLE. Nosotros ya hicimos la tarea número 2, vamos a pasar a la tarea número 3. En este caso, yo tengo aquí la tarea número 3, pero la voy a eliminar para hacerla otra vez. Pero antes de eliminarla, quiero mostrarles qué debe ir aquí. El acceso a la biblioteca, el acceso al buscador Cielo, acceso a un documento que hable de las redes sociales, acceso a un documento que hable de derechos de autor y acceso a un documento que hable de Internet de las cosas. ¿Qué me faltaría aquí? El código QR, que es la última parte de la fase colaborativa. Sería lo único que faltaría aquí en este play. Ok, pero entonces vamos a hacerlo nuevamente. Voy a llevarlo aquí a la basurita. Y aquí al mismo nivel de tarea 2, creamos una colección denominada tarea 3. Entonces, como ya lo habíamos hecho antes con la tarea 2, podemos colocar aquí una descripción. Elementos de la tarea 3 del curso de herramientas telemáticas. Ok. Adicionamos. Entonces, aquí el orden no importa. Ustedes ya saben que ustedes lo pueden mover para donde consideren. Ok, ya creamos la colección. Volvamos a la guía. La guía dice que una vez, dejemos este un poco más grande, ahí lo ven mejor, ahí. Una vez tengamos la colección, vamos a insertar el acceso a Cielo. ¿Qué es Cielo? Cielo es un buscador académico, ¿sí? Igual que Redalí, que Google Scholar, que Dialnet, es otro buscador académico. Entonces, lo que se solicita aquí es que ustedes inserten el acceso en el Play, pero primero se los voy aquí a mostrar. Este Cielo tiene colección de documentos y revistas de todos estos países que hay aquí. Es un buscador bastante robusto, maneja 3 idiomas, inglés, francés, portugués e inglés y español. Entonces, lo que debo hacer es copiar la URL e insertarla dentro de tarea 3, aquí está, como página web. La adiciono. Aquí no estoy haciendo nada nuevo, esto ya lo habíamos hecho en la tarea número 2, ¿cierto? Donde insertamos otros elementos. Lo que sí debo validar es que cuando yo haga clic aquí, él me sí ingrese al buscador. Perfecto. Aquí está muy bien. Seguimos. El siguiente acceso que se solicita es el acceso a la biblioteca. Recuerden que para yo ingresar a la biblioteca, debo estar ¿qué? Dentro del campus virtual. ¿Por qué? Para yo ir a consultar bases de datos o la hemeroteca o catálogo en línea, debo estar logueado dentro del campus virtual
¿Por qué? Porque la biblioteca es privada, no es pública, es de la universidad. Y por lo tanto, debo validar que yo sea estudiante de la universidad. Entonces, para ingresar y consultar información de la biblioteca, debo estar dentro del campus virtual. Ok, entonces copio la URL y lo inserto igualito que hice con esto. Como es una página web, lo pego y lo adiciono. Ok, aquí ya tengo los dos accesos básicos que me solicita la guía. Hasta aquí hice el punto 2, ¿cierto? Ok, ya tengo esta información. Ahora dice que revise las temáticas relacionadas con la plantilla que vamos a consultar. Y es revisar o buscar hacer una investigación, no una investigación exhaustiva, pero sí una investigación corta, lo que nosotros llamaríamos algo de curaduría de contenidos, sobre 3 temas: redes sociales, Internet de las cosas y derechos de autor. ¿Dónde podrán buscar información? ¿Será que solo lo puedo hacer en este buscador que tengo aquí en el cielo? No. No necesariamente, puede hacerlo en Google Académico, en la biblioteca de la universidad, en Google Scholar, en Redalytics. Bueno, lo importante es que la fuente sea académica, siempre lo hemos dicho desde el inicio. Vamos a suponer que lo vamos a buscar aquí, en este buscador que se llama Redalytics. Aquí vamos a averiguar algo sobre redes sociales. Como la plantilla habla de las redes sociales en su, diríamos, haciendo una pequeña reflexión, pues podría yo revisar si de pronto este que habla de control social en la sociedad red, o las redes sociales en la biblioteca, o redes sociales tejidos de paz, me puede servir. Una aproximación desde el análisis de las redes sociales, ¿sí? Bueno, realmente la idea, hay muchísima información. La idea es, como ya les había comentado, hacer una pequeña curaduría de contenidos de cuál documento será el que me sirve o me apoya, o en el cual me puedo yo apalancar para responder las preguntas de la plantilla. Lógicamente hoy por el tema no vamos a hacer curaduría de contenidos, pero sí la idea es que usted se siente por lo menos una horita y revise cuál le aporta para contestar la plantilla, ¿sí? Ok. Vamos a ver por qué amo las redes sociales. Vida social de jóvenes en la red. Ok, bueno, este me parece como atractivo el título, podría ser. Yo voy a suponer que este es, ¿sí? Pero ya ustedes saben que deben hacer una pequeña revisión. Ya después de que yo lo revisé y me sirve, creo yo que me aporta para lo que necesito, y decidí que este es, hacemos lo mismo que hicimos para la tarea 2. Copiamos la URL y vamos y adicionamos y lo pegamos como página web. Alguien me preguntaba, ¿yo podría crear una colección dentro de tarea 3? Sí, hay algunos que los han creado, es decir, aquí crean una colección y coloca temática de las redes sociales, por ejemplo. Si quieren lo pueden hacer, pero digamos que no es necesario. ¿Cuándo se puede recomendar? Como por organización, cuando ustedes tienen más de un documento dentro de una temática. De pronto ustedes eligieron tres documentos de redes sociales. De pronto sí, les podría servir. Este es el documento de redes sociales que escogí, ¿cierto? Para consultar, leer y contextualizarme sobre la temática. Recuerden que yo acá también puedo editar el documento y puedo cambiarle el título. Este
es el título del artículo. Vamos a cambiarlo solo por el ejercicio y vamos a colocar fuente académica de las redes sociales. Ok, entonces ya sabemos que cuando su tutor revisa, ok, este es el documento en que ella o él se basó para contextualizarse sobre la temática. Ok, redes sociales. Recuerden que si estamos en Redalí, Redalí tiene algo que no tienen muchos y es que tenemos acá la cita de una vez y no tengo que ponerme a pensar, lo único es que aquí está en APA en 6. Yo puedo copiar y esa fuente académica la voy a necesitar para aquí, para el documento grupal, porque en el documento grupal le van a pedir las fuentes. Recuerden que en la tarea 2 también se le pidió las referencias bibliográficas en APA de las dos fuentes que insertaron. Hay muchos que desafortunadamente no colocaron en el documento estas fuentes y de pronto les bajaron los puntos. Bueno, ok. Lo mismo hago con ¿qué? Con las otras temáticas. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer. Vamos a ir, de ejemplo, a Google Scholar. Aquí. A Google Scholar y vamos a buscar. O Google Académico, es lo mismo en español. Y vamos a buscar aquí información sobre Internet de las cosas. Depende de qué enfoque, como decía nuestro compañero, Internet de las cosas tiene muchos enfoques, ¿cierto? Aquí habla, por ejemplo, solo del concepto, también con Big Data, ¿sí? Acá vamos a elegir vamos a suponer que este es el que requiero después de haber hecho una revisión, ¿cierto? Copio y pego lo mismo que hice con el anterior, página web, pego y adiciono. Si quiero le coloco el título como hicimos ahora, en caso que lo deseen. Entonces aquí, este título le aparece 8558-111, entonces lo podríamos cambiar, ¿cierto? Entonces recuerden, lo podemos cambiar como que 85, eso no me dice nada. Yo podría colocarle aquí es fuente académica, Internet de las cosas. Ok, ya llevo dos fuentes y también en Google Scholar, aquí vamos a ver que yo puedo tener también la cita, que son estas comillitas que está aquí. Aquí está la cita en APA. Yo ya tengo aquí las citas de mis dos documentos que llevo hasta ahora. Aquí está, ya llevo dos. Y lo mismo vamos a hacer con derechos de autor. Yo pudiera hablar de derechos de autor, puede ser en Colombia, cómo está la legislación de derechos de autor en Colombia, ¿cierto? Ustedes ya saben que Colombia tiene una legislación y nosotros hasta podríamos pagar una pena en caso que haya algo extremo donde yo viole esos derechos de autor. Bueno, vamos a revisar. Disculpe, profesora. Y, ¿nos podría dar el ejemplo utilizando la herramienta de la biblioteca de la UNAD? Bueno, ahí nos toca entrar al campus virtual. Aquí ya tocaría entrar aquí al campus, ¿sí? De que me salí. Y acuérdense que aquí en la biblioteca, aquí saliéndome, hay una opción o directamente aquí desde el campus hay un acceso a la biblioteca, ¿sí? Y puedo hacer la búsqueda desde que esté logueado. Entonces, estando en el campus,
Bueno, aquí me sacó porque ya llevo bastantes minutos sin ingresar al campus y me toca volverme a loguear. Pero apenas estén logueados, él aquí le ingresa a la biblioteca, ¿sí? Y ustedes pueden hacer la consulta respectiva. Aquí, recuerden que hay unas bases de datos bastante robustas. Aquí me tocó volver a entrar al campus. Pero esto no es solo para el ejercicio, sino para hacer la consulta de muchos documentos que ustedes requieren. Mira, acá como ya me logueé, él ya me permitió entrar. Aquí están repositorios, por ejemplo, de tesis o documentos que hayan hecho estudiantes, libros electrónicos y artículos. Yo puedo buscar aquí directamente de este buscador o también pudiera aquí revisar las bases de datos que hay. Todas estas son bases de datos que hay, donde yo puedo, aquí está inclusive Dialnet, que es el que nosotros también tenemos, y pudiéramos buscar información. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se ingresa a la biblioteca. Bueno, vamos entonces a buscar el tercer documento y voy a hablar de la evolución de la protección penal de derechos de autor en Colombia. Y voy a insertar este. Cuando ustedes revisen la biblioteca deben validar pues que sí le permita enlazar, ¿no? Porque lógicamente las bibliotecas tienen algunas restricciones, entonces deben validar. Ok, acá ya está el devolución de derechos de autor. Ya tengo 3 documentos que es lo que me pide la guía. Aquí está. Ya hice esta primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Mira, ya tengo. Con base en esos documentos, yo ya me contextualicé sobre la temática y puedo pasar a responder la plantilla. Vamos a revisar la plantilla. ¿Qué establece la plantilla? Acá está. Ay, perdón. La plantilla inicialmente, por aquí, tiene unos datos personales, el nombre del estudiante, la URL pública del PLE. Entonces, ¿qué colocaría aquí? Pues Liliana Espinosa, ¿cierto? Ok, la URL pública de mi PLE, que ustedes ya la conocen desde la tarea número 2. Yo podría colocar este enlace que es el de la tarea 3 o pudiera colocar la URL de la raíz, digamos, esta. Cualquiera de las dos. Entonces, esta es la URL pública de mi PLE. Ok. Datos de contacto, entonces ahí iría el usuario de Skype. Acá iría el usuario de Skype. Y una cuenta de correo activa. Recuerden una cuenta que esté en uso, no una cuenta que no la revisen, pues porque no tendría sentido. Ok, la cuenta de correo, entonces, en mi caso vamos a colocar aquí Liliana.Espinosa. Están aquí. Y un número telefónico si desea. Entonces, yo leo las instrucciones y luego respondo las preguntas. Reitero que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente una postura frente a una inquietud, en este caso a un planteamiento. Si yo elijo esta, debo resaltarla para que el tutor sepa cuál, y no solo el tutor, sino mis compañeros, sepan cuál fue la que elegí. Entonces, ¿por qué? La explicación es porque considero tal cosa. En un párrafo de 20 palabras,
máximo 40. Reitero que aquí no me vayan a colocar, por favor, un resumen que, pues, eso no es lo que se pide. Lo que se pide es que usted explique por qué eligió la A. Vamos a suponer que en la pregunta 2 elijo la B. Entonces, ¿por qué elegí la B? Porque tal cosa. Aquí en la 3 voy a elegir la A. Ok. Entonces, ¿por qué tal cosa? Es un argumento lo que ustedes me van a dar. ¿Sí? El Aquí collar, amor. vamos a, por favor, cerramos los micrófonos. Y aquí, ¿por qué tal cosa? Perfecto, yo ya contesté mi plantilla, tengo mis datos personales. Aquí dice que una vez responda, elimine. ¿Y qué hago? Guardo la plantilla, ¿cierto? La guardo, vamos a dejarla por aquí en descargas. Esta es la plantilla de Liliana Espinosa y la envío al foro. Entonces, ¿para qué la envío al foro? Para que mis compañeros pues ya tengan aquí la información de cuál es mi postura frente a las o a los planteamientos que me hicieron. Entonces, aquí en la fase individual voy a escribir estimados docente o tutor y compañeros, adjunto envío la guía. Aquí redactamos el mensaje. Recuerden que aquí hay una opción en avanzada para publicar archivos. Aquí cargo el archivo. El archivo no debe pesar más de 5 megas. Aquí está el mío. Lo cargo. Lo subo. Tarea 3. Ok. Y bueno, no lo voy a subir porque pues yo no puedo hacerlo, pero aquí ustedes simplemente lo publican y listo. Esa hasta ahí sería la fase individual. Hasta ahí. Plazo para hacer esta fase individual, 28 de octubre. ¿Cuál es la invitación? Que no nos demoremos tanto, sino que logremos cumplir el reto y lo hagamos antes del 25 de octubre, que es lo que establece este cronograma, que ya habíamos comentado, y ganemos 20 puntos redimibles en la tarea con menor puntaje. Vemos. Permíteme un momento si quieres y ya le respondo dudas si hay. Recordemos que aquí hay material de apoyo de la fase individual. También hay material de apoyo de la fase colaborativa. Aquí está el material de apoyo de la fase individual. Su tutor va a crear un foro para la fase colaborativa. Ustedes aún no lo tienen porque todavía no lo vamos a crear. Yo creé este era para mostrarles el día de hoy. Aquí está, donde ustedes van a trabajar la fase colaborativa. Quienes lograron cumplir la fase individual. Aquí también van a tener un material de apoyo para realizar la fase colaborativa. Aquí están todos los tutoriales de apoyo, cómo crear un documento en línea, cómo diseñarlo, cómo generar la URL pública, cómo generar un código QR, descargarlo, la importancia del trabajo colaborativo y el comportamiento en la web, lo que llamamos etiquetas, cómo me debo comportar yo en la web. Así que aquí hay un material de apoyo que les va a servir para la fase colaborativa. Aquí está. Y están los pasos a realizar en esta fase. Pero este todavía no está disponible, pues porque todavía no es la fecha establecida para realizar esta fase. Ahora sí, si hay dudas, Inge Salomón, por favor me dices de la fase individual únicamente. Ok, acá hay un estudiante que me pregunta si él puede seleccionar los 20 puntos, ¿a qué actividad se le puede colocar? ¿Puede decir a qué actividad?
Sí, él puede elegir la actividad con menor puntaje a la que quiere que le adicionen los 20 puntos, pero reitero que no puede ser la tarea 1 ni la tarea 4 porque esas son actividades automáticas, es decir, cuestionarios, por lo tanto ahí no podemos hacer el ajuste. En el resto, sí, él nos dice en cuál desea. Lo ideal es que sea con la de menor puntaje, ¿sí? Jamie, no sé si tengas alguna, puedes activar tu micrófono si quieres. Sí, señora, y digamos, ejemplo, en la actividad 2 me faltaron 10 puntos para obtener el puntaje máximo y en la 3, 10 puntos para obtener el puntaje máximo. ¿Se puede dividir en las dos o no se puede? Sí, tendrías que hablar con el tutor, informarle específicamente para que él pueda hacer el ajuste, si se puede. Muchas gracias. No sé si haya más inquietudes de la fase individual, Inge Salomón. No, señora. Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas de la fase individual, vamos a pasar a la fase colaborativa. Si les parece. Si no hay más Sí, dudas. señora. ¿No? Ok. Entonces recordemos que el plazo es 28 de octubre, pero lo ideal es que lo hagamos antes del 25 de octubre. Perfecto. Entonces vamos a la fase colaborativa. En la fase colaborativa van a tener disponible el foro, como les comenté, como este. Su tutor les va a escribir quiénes son los avalados para la fase colaborativa. Entonces, María, Pepe, José y Luis, o si son solo María y Pepe, pues ahí les dará la información. Vamos a irnos otra vez aquí antes de explicarla, a la presentación, vamos a devolvernos aquí un poquito. Y el primer paso de la fase colaborativa, recuerden que es del 29 de octubre hasta el 9 de noviembre. ¿Sí? Si hay un grupo colaborativo donde todos los participantes estuvieron tan juiciosos que antes del 29 de octubre hicieron la fase individual, la pregunta es, ¿pueden hacer la fase colaborativa? Pues si todos hicieron la fase individual, claro, pueden hacerla. Si todos no lo han realizado la fase individual, no debemos esperar el plazo que es 28 de octubre. Ok, aquí en esta fase los estudiantes y los integrantes del grupo demostrarán su capacidad para llegar a acuerdos, eligiendo uno de los días para realizar un encuentro virtual. Ese encuentro virtual puede ser de alrededor de 15 minutos. Hay hasta chicos que les ha gustado tanto que se han quedado hablando una hora, eso no hay problema. Si quieren hablar, discutir la temática una hora, pueden hacerlo. Ahora, de pronto somos dos y 15 minutos, creo que la discutimos en 8 o 10 minutos. ¿Se puede? Sí, si son dos participantes nomás y lo hicimos solo en 10 minutos, pueden hacerlo. Hay dos opciones para hacer ese encuentro virtual. Uno es realizarlo directamente en el foro, que es este que está acá. Y la otra es realizarlo en una herramienta como sincrónica o en línea, como Skype, como Zoom, como Teams, que pueden grabar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este se hace en el foro, el primero se hace en el foro y tendrían que estar pues chateando y respondiendo las preguntas. El otro pueden hacerlo de una manera de pronto un poquito más dinámica. Por ejemplo, Skype, ustedes ya saben que ustedes pueden grabar en Skype el encuentro, ¿cierto? Grabarlo y luego lo deben publicar en el foro. ¿Cuál es la invitación? Recordemos que en la fase colaborativa hay unos roles.
Aquí está. Esos roles básicamente son para ese encuentro. El moderador establece el control de la sesión, el orden de la participación, quién inicia primero, cuánto tiempo se va a demorar cada uno exponiendo su información. ¿Y qué es lo que van a hablar? Pregunto, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de por qué en la primera pregunta María eligió la A. Yo elegí la A porque a mí me parece tal cosa. Ok, ahora sigue Juan. Juan eligió la B. ¿Por qué Juan eligió la B? A mí me parece que tal cosa. Y simplemente llegar como, no digamos un debate como tal, pero sí que cada uno plantee la postura que eligieron y establezcan un conversatorio de una manera respetuosa, ¿sí? Y afectiva. Entonces, ejemplo, María va a ser el moderador. Ok, entonces yo controlo la sesión y digo, listo, ahora María, ahora José, ahora Pepe. Vigía de tiempo es el que cita a los compañeros a la sesión. Puede ser en el foro, o si no es en el foro, pues ustedes establecerán en Skype o en Teams o en Zoom, bueno, en la que consideren. El compilador lo que hace es que compila la conclusión de cada participante. Entonces, al final, ustedes dicen, la conclusión de María es esta, la de Pepe es esta, la de Luis es esta. El comunicador valida que toda la sesión se realice de manera respetuosa, atendiendo las normas de etiqueta, y la idea es que ese comunicador establezca 3 reglas claras antes de empezar y diga, bueno, las reglas son estas. Cada participante, por ejemplo, tiene 2 minutos o 3 minutos para plantear la postura de acuerdo con cada pregunta. Ejemplo, eso fue un solo ejemplo. ¿Qué reglas coloca cada uno? Cada grupo es idóneo y en colocar las que considere. Por eso aquí debe haber consensos y acuerdos. En esto se basa la actividad colaborativa, en llegar a acuerdos. El relator es la persona que informa al grupo los nombres de los asistentes. Entonces, empezamos. Ok, estamos en Sky, entonces nos reunimos María, José y Pepe con el fin de dar inicio a nuestro encuentro virtual. Entonces, eso sí se hace en Skype o en cualquier herramienta sincrónica, sí se hace en el foro. De igual manera, en el foro debemos escribir, ya no hablar, sino escribir, soy María y voy a actuar de compilador. Pero lógicamente se deben manifestar en el foro todos al mismo tiempo. No significa que entró María a las 4 de la tarde del martes y Pepe entró a las 5 de la tarde del miércoles. No, a la misma fecha y hora todos deben estar en el encuentro virtual, sea en el foro o sea en una herramienta sincrónica. Ya les voy a mostrar un ejemplo de un video de unos compañeros de ustedes que hicieron un encuentro de manera sincrónica, como para que tengan una idea. Después de realizar el encuentro, ustedes van a hacer un documento en línea. ¿En dónde lo van a hacer? En Google Drive o en OneDrive. Ustedes son los que deciden qué herramienta ofimática usan. Invitación, no usen la cuenta de correo institucional porque sabemos que las cuentas institucionales y también empresariales tienen algunas restricciones. Entonces usen una cuenta personal, no institucional. Después del conversatorio, entonces vamos a crear ese documento en línea y lo vamos a editar entre todos. ¿Qué debe tener ese documento en línea? Como muestra acá la plantilla, debe tener una tabla con el nombre de los participantes. Si participaron los 5, pues estarán los 5. Si participaron 2. Si participaron 3, pues 3. Y el nombre del estudiante, la URL pública del Play y una conclusión. Un gráfico porcentual donde muestre las respuestas que dieron de acuerdo con cada pregunta. Las referencias en APA, ¿se acuerda de las referencias que copiamos aquí para nuestro documento? Aquí es donde deben ir.
Perfecto. 3 referencias de cada estudiante. ¿Por qué 3? Porque fueron 3 los documentos que insertó. ¿Ok? Esa URL pública de ese documento en línea deberá publicarse en el foro de la fase colaborativa para que su tutor lo revise. Debe estar sin cuentas o contraseñas. Quiere decir que debe estar público para ver. Público para ver, no para editar porque si no su tutor lo podría modificar. Para ver. Debe ser editable, eso sí, entre los participantes, entre ustedes, pero una vez ya lo tengan, deben dejarlo público solo para lectura. Y la última parte es generar un código QR de ese documento en línea. Y ese código QR, cada uno de manera individual lo va a insertar en su Ple. ¿Cuántos códigos QR van a generar? Uno solo, porque es un solo documento en línea del grupo. Y el mismo código QR es el que inserta cada uno en su Ple. Ok, vamos entonces ahora sí a la parte práctica. Aquí. Vamos entonces aquí a la parte práctica. Vamos a suponer que nosotros decidimos aquí, la invitación es que haya muchísima comunicación. Entonces aquí vamos a escribir, estimados compañeros y tutor, la fecha elegida para el encuentro es, vamos a suponer que es el 7 de noviembre a las 7 de la noche. Recuerden que no necesitamos estar aquí una hora. La idea es que ustedes lleguen a acuerdos qué fecha y qué hora pueden todos, ¿cierto? Puede ser un sábado, un domingo. Precisamente ahí es donde nosotros vamos a evaluar esa capacidad que tienen ustedes para llegar a acuerdo. No, que María dice que el lunes, José dice que el martes. Ahí está esa habilidad de negociación que debe tener todo profesional. Ok, entonces ya nos pusimos de acuerdo y decimos que la fecha elegida es el 7 de noviembre a las 7 en el foro, ejemplo, en este foro. Entonces en este foro, el 7 de noviembre a las 7 va a empezar, soy María y elegí el rol de tal, y va a empezar José, y así aquí se va a plasmar la trazabilidad, se va a evidenciar de todo el encuentro. ¿Listo? Ahora, ¿qué lo van a hacer en Skype o en otra herramienta? Ok, aquí tendrían que colocar la URL de esa grabación. Esa grabación la pueden de pronto publicar en YouTube y generar la URL e informarla aquí. O la pueden dejar en un Drive y generar la URL e informarla acá. O no, que vamos a subir, si no pesa mucho, pues pueden subirlo acá el MP4, ¿sí? Como un archivo. Entonces depende del tamaño de la grabación. Vamos a ver, yo tengo por aquí un ejemplo de un video para que ustedes de pronto tengan una idea. Estos niños lo que hicieron fue que lo publicaron en YouTube y ahí generaron la URL. Esa es una posibilidad. Viviana y Villa, el rol que escogí fue el de moderador, el cual tiene el deber de establecer el control de esta sección, dar el orden de participación y leer las preguntas e iniciar el debate. Quiero que primero entonces nos presentemos. Entonces, como dije anteriormente, mi nombre es Viviana Villa, estudiante del programa de Administración de Empresas. El siguiente. Mi nombre es Rafael Antonio Moreno, estudiante de Administración de Empresas del CEAD Acacías. Para esto voy a desarrollar el rol de comunicador. Valida toda la sesión que se realice de manera respetuosa, atendiendo a las normas de una etiqueta, y se establecen 3 reglas claras que se deben de cumplir por los participantes.
Ok, este video Esa demora organización 19 decidió pues, minutos. hacer esa implementación. No, no es necesario o no es exigido citar o referenciar los autores, por eso se sufre mucho de plagio y eso de referenciar al autor, pues en muchos sitios no los exige. Ok, ese es uno. Ustedes pueden ver, ahora es posible que tengan cámara, otros dirán, no, no quiero cámara, eso no hay, no es obligatorio que tengan cámara, eso es decisión de cada uno de ustedes. Ustedes son los que se ponen de acuerdo, ¿sí? En las normas. Entonces, este Apreciado es otro. tutor y compañeros, mi nombre es David Perdomo Vargas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD Acacías. En el siguiente encuentro sincrónico me encuentro acompañado de los estudiantes que ya van a hacer su respectiva presentación. Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Parra, vengo a exponer sobre el curso de herramientas telemáticas de la tarea 3 y a continuación el compañero Gunnar va a hacer la respectiva presentación. Ok, ese es un ejemplo del encuentro que ustedes pueden realizar. Es simplemente que cada uno exponga su punto de vista de por qué eligió la respuesta A o B en cada una de las preguntas y al final lleguen a una conclusión. Perfecto. Inge, si me puedes ayudar con el micrófono, porfa. Ok. Entonces, una vez tengan la grabación, la publican aquí o reitero, si es en el foro, aquí se debe ver toda la trazabilidad a la misma fecha y hora donde se reportó María, José, Pepe, Luis, bueno, los integrantes que hayan participado. Una vez hayan realizado ese encuentro, ¿sí? Vamos a volver a la guía, que dice nuestra guía, y hacemos el encuentro. Después del encuentro, ya saben que están las dos alternativas. Pasamos a crear un documento ofimático en línea. Puede ser en Google Drive o en OneDrive. Ustedes deciden. El grupo es quien decide. Ese documento en línea debe tener esta plantilla que está acá. Esta que está acá. Una tabla con los integrantes, la URL pública del Play, la conclusión, el gráfico porcentual y las referencias de los documentos que ya insertamos en el Play. Ok, vamos a hacerlo. Hay varias formas de hacer un documento en línea. Igual recuerden que los tutoriales de cómo crear documento en línea va a estar en el material de apoyo de la fase colaborativa que ya les mostré. Pero voy a hacer aquí un ejemplo rápido. En mi caso lo voy a hacer con esta cuenta, ¿sí? De la universidad, pero recuerden que la invitación es que ustedes lo hagan con una cuenta de correo diferente a la institucional. Ok, ¿cómo creamos el documento en línea? En este caso, una cuenta de Gmail. Aquí hay unos botoncitos donde muestra las aplicaciones de Google, ¿sí? Si yo me voy aquí a Drive, hay un botón de nuevo para crear un nuevo documento, ¿sí? O yo pudiera subirlo. Puedo subir un archivo, una carpeta. Puedo crear un documento en blanco, una hoja de cálculo, una presentación, un formulario de Google, bueno, otros elementos adicionales. En nuestro caso, ¿cuál sería? Un documento en blanco. Entonces yo puedo hacer dos cosas, o subir el archivo si tengo ya la plantilla, ¿sí? Si tengo ya la plantilla, podría subirlo. Vamos a ver, en mi caso, a ver si yo tengo aquí la plantilla. Aquí tengo una plantilla. Esa es una opción, o diseñarlo directamente. Vamos a hacerlo así rapidito de las dos maneras. ¿Quién crea el documento en línea? Ustedes deciden quién lo hace. Ustedes son quien deciden quién lo hace, pero
pero siempre en consenso con los compañeros, siempre. Insisto en que la clave aquí es que haya mucha comunicación. Ok, yo puedo, si ya tengo el documento, podría subirlo y simplemente editarlo y rellenarlo con lo que me solicita. Aquí yo ya tengo la tabla. ¿Qué le faltaría? Si quiero puedo colocar una portada. Sin embargo, no lo exige el documento. Y simplemente acá empezaríamos todos los estudiantes a editar el documento. Esa es una alternativa. La otra es crear el documento desde cero. Entonces, un documento en blanco. Aquí está, aquí me piden una tabla, ¿cierto? Me piden una tabla dependiendo de cuántos participamos, ¿cierto? Entonces sería punto A, tabla, que dice acá, que dice que es una tabla con la información general de los participantes. Ok. Yo puedo crear aquí la tabla, ¿cierto? Puedo insertar aquí una tabla dependiendo de cuántas columnas o filas requiera. En este caso, 3 columnas. Filas, pues depende de cuántos estudiantes participaron. ¿Qué debe llevar la tabla? Aquí lo dice, el nombre, la URL y la conclusión. Aquí iría el nombre del estudiante, la URL del PLE y una conclusión. Entonces, aquí que iría, vamos a ver que Liliana participó. La URL del PLE de Liliana es esta. Y una conclusión de la actividad. ¿Listo? Aquí iría Pepe, iría Luis. Bueno, vamos a insertar una fila aquí debajo. Vamos a suponer que solo 3 participamos. La idea, ¿cuál es? Que cada uno edite su información. ¿Cómo entonces hago yo para que mi compañero pues pueda editar este documento con su información? Fácil, ¿cierto? Aquí hay un botón de compartir que dice privado. Quiere decir que yo soy la única que tengo permiso sobre este documento. Pero yo le voy a dar permiso a mis compañeros. ¿Cómo se va a llamar este documento? ¿Se acuerdan que aquí dice que debe llamarse tarea 3, grupo tal? Así se debe llamar. Pues de una vez coloquémosle el nombre. Tarea 3. Vamos a suponer que somos el grupo 80. Listo. Él me dice, bueno, ¿con quién lo va a compartir? Yo lo voy a compartir con 2 compañeros más, pero entonces, ¿qué necesito para compartirlo con ellos? Pues las cuentas de correo. Así que ustedes deben informar en el foro para compartir, por favor, mi cuenta de correo es tal. Ok, alguien me pudiera escribir por ahí, yo la voy a compartir con Ingenio Salomón. ¿Alguien me puede dar una cuenta de correo para compartirla por ahí en el chat, porfa? Una cuenta de correo que esté activa, ¿no? Aquí, ok. Es la mía. Listo. Entonces, vamos a suponer que mi grupo es, ahí está, con mis 2 compañeros. Yo les debo dar permiso de qué, de edición, de leer o de comentar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Permiso de qué? Editor. Claro, sí señora, si Editor. no pudieran editar. Ok, entonces aquí le digo, estimados compañeros, este es el documento grupal de la tarea 3 del curso Herramientas Telemáticas para su diligenciamiento. Listo. Ok, le digo enviar. En este momento debió haberle llegado al correo de Inge Salomón y el correo del estudiante aquí un mensaje que me dice que a mí me compartieron un documento.
Aquí me debió llegar, a ellos les debió llegar ese mensaje. Quisiera saber si tiene ahí la cuenta de correo abierta. Ah, bueno, ya está el Inge Salomón. Mire que él ya, por favor, Inge Salomón, escribe tus datos para que ellos puedan ver que tú sí. A mí no me llegó, no me ha dado el ingreso. No te llegó nada al correo, tiene que ser al correo que me diste. ¿Cómo se llamaba? Loquillo algo. El correo que me informaron ahí. Mira, el Inge Salomón ya editó su información. Yo como sé, mire que aquí está la S de Salomón. Mírenlo acá, ¿sí? Y yo lo compartí, fue con esta cuenta de correo que, ¿dónde está el otro? No, que no lo compartí. ¿Dónde está el otro? ¿Cómo fue que me dijeron la cuenta? Vamos a hacerlo otra vez. Por aquí en el chat. Lokis Villate 08, ¿cierto? Venga, porque parece que no lo hice. Lokis Villate 08, @gmail. Ok, permítanme. Dice que está restringido. No, permítanme un momento. Ya lo voy a compartir con Lokis. Acá. Lokis, listo. Ahora sí, dice, Lokis debe tener acceso ya al documento. ¿Cuántas personas hay? Hay 3. Sí, señor, ahora sí ya me llegó el acceso. Exacto. Entonces tú puedes entrar aquí y digitar tu información. De esa manera los 3 compañeros o los 2 o los 4 o los 5 vamos editando el documento. Para agilizar vamos, ahí está Jamie. Perfecto, Jamie, por favor colocas tu nombre y si tienes ahí la URL de tu Play. Y si no, no hay problema. Es simplemente un ejercicio para que ustedes tengan claro que sí pueden editar el documento en línea por los integrantes del grupo. Ok, gracias, Jamie. Yo tengo una pregunta. Señor. En la columna de conclusión, ¿cada estudiante hace su conclusión o es el compilador el que hace la conclusión de los 3? Pues la idea es que cada uno haga la conclusión. Ahora, si de pronto en el encuentro ya generaron la conclusión y alguien dice, no, yo coloco la conclusión de los demás ahí, pueden hacerlo, no hay problema. Ya es manejo interno de ustedes en el grupo. Ok, bueno, el segundo punto, perdón, de la tabla es, perdón que me bajé mucho, es este. Hacer un gráfico porcentual con las respuestas de los participantes. Segundo punto, gráfico porcentual con las respuestas de los participantes. Este es ya manejo de Excel. Excel no es una herramienta que se maneje en el curso, pero ustedes me imagino que la vieron en herramientas informáticas. Aquí hay varias opciones. Una opción es insertar aquí directamente el gráfico o insertar la hoja de cálculo. Por tiempo, yo ya tengo aquí la hoja de cálculo, que otra opción es esa, tenerla en otro lado, como quieran. Eso es manejo de ustedes interno. Yo por tiempo voy a subirla, a ver dónde la tengo. Por aquí yo creé la tabla con la información de unos compañeros. Entonces vamos a suponer que la pregunta 1, hubo 2 compañeros, aquí fueron 3 los que participaron, 3. ¿Listo? Si hay 5, pues habrían 5, ¿cierto? Si hay 4, 4, si hay 2, 2. En la pregunta 1, 2 eligieron la A y 1 la B. Eso equivale al 67% de la A y 33% de la B. Lo mismo la pregunta 2. Hubo 1 de la A y 2 de la B.
de la 3 hubo 2 de la A y 1 de la B, y de la última 1 de la A y 2 de la B. Yo lo que hice fue, con base en esta tabla, generar este gráfico porcentual. Entonces yo puedo, o si lo tengo en un Excel, pues lo más fácil para mí es que copiarlo, ¿cierto? Copiarlo. Entonces hay varias formas de hacerlo. Lo importante es que la tabla aparezca en este documento. Cualquiera de las dos alternativas yo pudiera utilizar. Puedo o copiar el gráfico o generarlo directamente desde el documento en línea. Entonces, cualquiera de las dos alternativas me puede servir. Aquí está. Oh, perdón, se me fue por allí. Oh, ya, quedó 2 veces. Aquí está. Aquí está el gráfico. Entonces, este gráfico es del grupo, ¿qué? 80. Pasamos al tercer punto, que es las referencias en APA de los... Referencias en APA. Ok, entonces vamos a mi documento en línea. Aquí, entonces sería C. Referencias en APA de quién. Entonces, aquí habría las referencias en APA de Liliana Espinosa, ¿cierto? Referencias en APA de Salomón González y referencias en APA de Jamie González. Ok, aquí ya debo incluir, ¿se acuerda que yo tenía por acá dos referencias que fueron de los dos documentos? Bueno, faltó el tercero que no lo pegué. Pero de estos dos, ¿dónde irían? Pues aquí. Ya tengo, aquí me faltaría uno, ¿cierto? Lo mismo hace Salomón y lo mismo hace que Jamie. Deben haber 3 referencias. ¿Por qué? Porque hay 3 documentos, ¿cierto? Acá está. Cada participante debe tener sus referencias en APA. ¿Qué le faltaría a este? Podría tener una portada, pero reitero que no es obligatorio. Listo. ¿Qué hago yo para informarle al tutor el documento en línea del grupo aquí en la fase colaborativa? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos compartido para edición? Pero como ya lo tenemos listo, ya no hay que editarlo, ya todos escribimos lo que teníamos que registrar en el compartido, pues vamos a cambiarle el acceso. Entonces, aquí le voy a decir compartir. Aquí hay una opción que dice restringido. Le voy a cambiar el permiso y le voy a colocar que cualquier persona con el enlace. Porque si no, el tutor, como no tiene permiso, no va a poderlo revisar. Entonces, cualquier persona con el enlace lo puede, pero solo leer, no editar porque lo pueden modificar, solo leer. Y copio esta URL y se la pego en el foro. Le informo, estimado tutor, este es el documento en línea del grupo ¿qué? 80. Les vamos a validar que ese documento si no pida contraseña. Voy a abrir otra ventana. ¿Por qué? Porque en la otra tengo abierta mi cuenta de correo, pues no puedo validar. Miren que abre sin ningún tipo de cuentas o contraseñas, ¿cierto? Ahí está. No requiere cuentas o contraseñas. Inge Salomón, le voy a enviar, no, alguien que lo quiera revisar por aquí, les voy a enviar la URL. Ya estamos casi terminando, en un momentico, solo nos queda faltando el código QR, no más. Si ustedes revisan ese documento en línea, no les va a pedir contraseña porque está público, ¿cierto? No les va a pedir contraseña, así su tutor lo podrá
revisar. ¿Qué nos queda pendiente? Un integrante del grupo descarga este documento y lo publica como PDF en el entorno de evaluación como trabajo del grupo. Uno solo. Este. Así que este documento en PDF es el que un integrante del grupo publica en evaluación. Perfecto, así va a quedar, algo parecido a esto les va a quedar. Aquí ellos le hicieron una portada con los que participaron, el número del grupo. Aquí está la tabla, la URL del PLE, la conclusión de cada uno. Bueno, ellos hicieron aquí como una tablita, no es obligatorio, pero sí debe estar el gráfico porcentual. Hicieron un análisis. Y está las referencias de Shirley, que fueron 3, las de Lucidio, en este caso las de Diana, y las de Carolina. Este documento, entonces, es el que un integrante, solo uno, ¿quién lo publica? Ustedes son los que eligen. Van a evaluación por tardar el 9 de noviembre, aunque la idea no es demorarse en el último día, y lo publica en evaluación. Perfecto. ¿Qué nos queda faltando? La guía dice que debemos crear un código QR del documento en línea y cada uno publica en su PLE ese código QR. ¿Se acuerdan que en la tarea 2 hubo un estudiante que pudo haber elegido cómo crear el código QR? Eso les puede ayudar. Sin embargo, recuerden que en el material de consulta hay cómo generar el código QR. Hay muchos sitios donde generar un código QR gratuito. Yo voy a escoger uno que tenía por aquí, un código QR, y voy a generar el código QR con uno de estos sitios. Cualquiera de estos, hay unos sitios gratuitos donde yo puedo generar el código QR. Este es uno. Él me dice que usted quiere un código QR de qué, de una imagen, de una URL, de un texto, de un email. En este caso es de qué, de una URL. ¿Y cuál URL? La URL pública que fue la que compartimos. ¿Se acuerdan? La URL pública, esta. Copio el enlace y le digo, de esta URL es que yo quiero el código QR. De esta. Ok. Mira, ya me lo generó. Yo lo puedo descargar. Bueno, en este caso él me dice que debo para descargarlo registrarme. No me voy, bueno, sí me lo descargó, muestre a ver. Y si no, pues buscamos otro que no requiera registro. Este es el código QR que él me generó. Lo voy a guardar. Voy a dejarlo aquí en descargas. Y le voy a decir código QR. ¿De quién? Del grupo somos el grupo 80, ¿cierto? Grupo 80, perfecto. Este código QR, lógicamente, quien lo creó debe compartirlo para que sus compañeros puedan subirlo aquí. Entonces me dicen, Liliana, el código QR es este. Ok, entonces lo subimos en mi PLE. Yo puedo subirlo como imagen o como archivo, cualquiera de las dos. Entonces, el código QR está por aquí, del grupo 80. Cargó y ya está. ¿Será que ese código QR quedó correcto? Vamos a revisar. Ya los docentes tenemos algunas formas de revisar. Una es con una aplicación, puede ser esta. En esta aplicación yo voy a leer el código QR o directamente de aquí o lo pudiera leer de un archivo.
¿sí? En este caso lo voy a leer del archivo y voy a ver si sí está correcto. Sí, él inmediatamente me dice, ese código pertenece o está vinculado a esta cuenta, a esta URL, perdón. A ver, copiemos esa URL que él generó y vamos a ver si abre el documento en línea o no lo abre. Sí. Perfecto. Quiere decir que ese código QR es correcto. Entonces nosotros ya validamos que el código que tienen ustedes en su Play sí me lleva al documento en línea del grupo. Así que estos serían los elementos que tiene cada uno en su Play. Y para finalizar, recuerden que entonces un integrante del grupo publica en el entorno de evaluación, en la tarea 3, aquí, el documento PDF que ya les mostré que está descargado. Perfecto, entonces, antes de irme a dudas, ya para finalizar, Inge, si me puedes ir haciendo el favor de pasar ahí la asistencia, porfa, para que puedan registrarse. Vamos a revisar rápidamente la rúbrica de evaluación. Siempre hay que validar que cumplamos con la guía y la rúbrica. Recuerden que los docentes no calificamos de manera subjetiva. Nos basamos en la guía y la rúbrica. Si usted tiene la actualización del entorno personal de aprendizaje, tiene la categoría tarea 3. Tiene acceso al buscador que dijimos, acceso a la biblioteca y tiene las fuentes académicas y el código QR, pues tiene 25 puntos. Perfecto. Si usted diligenció la plantilla, respondió las preguntas y las justificó con sus propias palabras, ¿tiene cuánto? 25 puntos. Esta parte sí ya es la fase grupal. Si usted participó en el conversatorio, ¿cierto? Asumió un rol y participó de manera afectiva y efectiva, tiene 25 puntos. ¿Qué pasa si algún estudiante cumple la fase individual pero no participa en esta sesión? Pues él perdería estos puntos. Y el último es el documento en línea. Si participó en el documento, lo editó, colocó las referencias suyas y generó el código QR, tiene 25 puntos, es decir que aquí sumamos 100 puntos. Ahora sí, Inge Salomón, no sé si me pudiste pasar por ahí la asistencia. Y mientras yo resuelvo, ¿sí? Sí, en el chat entonces los invitamos a colocar sus preguntas si tienen alguna y a rellenar la asistencia que ya ha sido publicada en el chat. El número del grupo es el último, es decir, 105. El número del grupo colaborativo. Acuérdate que tienes el número de grupo colaborativo en participantes. Cuando tú entras aquí, tú tienes un número de grupo que son con los compañeros que participas. ¿Te acuerdas que están en tu grupo colaborativo? El número es el que dice 100, 201, raya tal. Esos últimos tres son los de la rayita, son el grupo colaborativo. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿cuáles son los del grupo? Señora, ¿Cuál es el código del grupo? el número del grupo es el que va después del 100, 201. ¿Sí? Tú debes tener claro qué número de grupo es el tuyo. Si tú vas a participantes, ahí te aparece un grupo, un número. 100, 201, raya tal. Ese raya tal es el número del grupo. Bueno, mientras se registran, quisiera saber, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y resuelvo inquietudes.
Ok, por favor me comentan si hay alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, estimados estudiantes, ustedes me dirán si tienen alguna inquietud adicional. Igual recuerden que en Sky tenemos una atención los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 2 a 7 de la noche y los martes de 10 a 12 adicionalmente. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud que les pueda resolver o ya el Inge Salomón les resolvió las que tenían. Todo bien, ya puedo entender todo lo que tenía que hacer y gracias. Perfecto, estimados estudiantes, por favor no se vayan sin responder la encuesta. Para nosotros es muy importante saber su opinión y seguir mejorando en estos tipos de encuentros. Y si no tienen ninguna otra inquietud, solo nos resta agradecerles a ustedes su participación en la noche de hoy, al ingeniero Salomón, y desearles el mayor de los éxitos en la tarea. Poner mucho empeño, mucha sinergia es lo que debía haber en el grupo colaborativo para llevar a cabo esta tarea. Así que no sé si tengan algo adicional o ya podíamos dar por terminada nuestra sesión. Muchas gracias por todo.